Paz y bien, buen día. En la última práctica que tiene en el aula virtual, que es de los modelos atómicos y estructura del átomo, unas cuantas preguntas. El primer ejercicio dice, en dos átomos diferentes que son consecutivos en la tabla periódica, el número total de neutrones es 169 y el promedio del número de sus neutrones es 44. ¿Cuántos electrones posee el catión trivalente del átomo con mayor carga nuclear? Bien, entonces, como son consecutivos, tienen símbolos diferentes. Además, si son consecutivos, uno tendrá, por decir, 40 de número atómico, el otro tendrá que ser 41. Pero como no sabemos, podemos poner de esta manera, Z y al otro de carga nuclear Z más 1. Y si son diferentes, tienen entonces la masa de ambos átomos es diferente y también los neutrones también es diferente. Nos dan un dato que dice que el número total de nucleones, o sea, si sumamos la masa de X más la masa de Y, es igual a 169. Y el promedio de sus neutrones es 44, o sea, neutrones 1 más neutrones 2, o la variable que le hayamos puesto, dividido entre 2 es igual a 44. Bien, si nosotros determinamos la suma de los neutrones, neutrones 1 más n sub 2, sería igual entonces a 88. Muy bien, vamos a partir de ese dato. Para hallar entonces la masa de X, tendríamos que sumar la carga nuclear más el número de neutrones de ese átomo. Más, para hallar la masa del átomo 2, tendríamos que sumar Z más 1 más los neutrones del átomo Y. Todo eso es igual a 169. Entonces, si resolvemos esto, sería 2 veces Z más 1 más la suma de neutrones 1 y neutrones 2. Esa suma nos dicen que es 88. Eso es igual a 169. Entonces, a partir de ello, podemos determinar la carga nuclear, o sea, el valor de Z. El valor de Z nos dice que entonces saldría 40, si resolvemos la ecuación anterior. 40. Entonces, X tendría una carga nuclear de 40. Y Y, que sería el otro átomo con mayor carga nuclear, 41. Nos dicen cuántos electrones tiene el catión trivalente, o sea, más 3, del átomo con mayor carga nuclear. El que tiene mayor carga nuclear es Y. Por lo tanto, este átomo tiene 38 electrones. Perdió 3 de los 41 que tenía cuando era neutro. Si pierde 3, entonces quedan 38. Por lo tanto, la respuesta es la letra B. El ejercicio 6 dice lo siguiente. De las partículas fundamentales, los nucleones son los protones y los neutrones. Sabemos que esa proposición es verdadera. Segunda proposición. Respecto de las masas de las partículas fundamentales se cumple que los neutrones tienen mayor masa que los protones y estos tienen mayor masa que los electrones. Los neutrones, sí es cierto, tienen un poquito más de masa que los protones, son décimas, pero los protones no tienen mayor masa que los electrones. ¿Sí? Pero aquí la proposición dice, los protones y estos tienen mayor masa que los electrones. Es verdad, ¿verdad? ¿Sí? Los protones tienen mayor masa que los electrones. Para los electrones se considera que su masa es 0. ¿Sí? Entonces también verdadero. Proposición 3. Los rayos catódicos son un flujo de electrones más veloces que los rayos beta. ¿Sí? Los rayos beta tienen una mayor velocidad que los rayos catódicos. Entonces, esta proposición es falsa. Cuarta proposición. Las radiaciones electromagnéticas, que se simbolizan REM, son formas de energía que se transmiten ondulatoriamente. Las radiaciones electromagnéticas se transmiten mediante ondas. Esto es verdadero. Entonces, por lo tanto, sería la proposición B.
Ejercicio número 7 nos piden relacionar átomo, dice átomo con subniveles energéticos. ¿Quién determinó los subniveles energéticos? Fue entonces Sommerfeld. Proposición 2, dualidad de la materia. Ese principio es de de Broglie. Entonces, 2, proposición A. El principio de incertidumbre, que nos dice que no se puede determinar con exactitud la posición del electrón, eso fue planteado por Heisenberg. Entonces, B. Descubrió los isótopos. Quien descubrió los isótopos de un átomo, descartando la teoría atómica de los griegos y la teoría atómica de Dalton, porque decía que los átomos de un mismo elemento todos son iguales. Y cuando se descubrió los isótopos, no todos los átomos de un elemento son iguales, hay diferencias, ¿no? Por ejemplo, carbono 12, carbono 14, oxígeno 16, oxígeno 18, uranio 235, uranio 238, todos corresponden al último, por ejemplo, que acabo de decir, todos son de uranio, pero hay una diferencia en la cantidad de nucleones. ¿Quién descubrió esos isótopos? Entonces fue Soddy. Letra D, entonces, 4D. Átomo hueco. Entonces, Rutherford planteó que el átomo tenía una parte central positiva y la mayor parte de él era una cavidad donde no había nada, ¿sí? Y a eso le denominó, junto con Thomson, nube electrónica, y esa parte, la nube electrónica, en gran parte era hueca. Entonces, 5, entonces, letra C. Entonces la relación sería 1E, 2A, 3B, 4D y 5C. Por lo tanto sería la alternativa B la respuesta. Paz y bien.